Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, ministra? Un gusto recibirle este lunes. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenida. Bien, bien. Muchas gracias por recibirnos nuevamente, Gracias. Neri, y por permitir llegarnos a nuestra población, tanto dentro de nuestro territorio como toda nuestra diáspora, que sé que nos acompaña esta mañana. Saludamos a quienes ya se conectan, están empezando a conectarse en las transmisiones de las plataformas de Radio YSKL esta mañana de lunes en la actividad productiva Todos los Salvadoreños. Ministra, comencemos hablando sobre la condición que presenta nuestra economía impactada por esta situación de altos precios que ha llevado a fortalecer la vigilancia para que haya una mayor responsabilidad en cuanto a evitar abusos de alzas de precios injustificados. Sí, Neri, debido a todo este contexto internacional tan complejo, una reconfiguración de cadenas de valor, y muchos otros aspectos externos que influyen en nuestra economía, este trabajo de mitigar esa alza de precios ha sido un trabajo que hemos venido desarrollando por los últimos años. Recordemos, en su momento, de manera proactiva, con un enfoque integral, adoptamos más de 10 medidas para poder mitigar el alza de precios en aquel momento. En aquel momento todos los países sufrían esos altos niveles de inflación. El Salvador siempre se mantuvo a un dígito gracias a todas estas medidas que se fueron implementando, y a raíz de las lluvias recientes pues vemos otra vez esa presión al alza de precios. Con la buena noticia es que nuestra inflación está el día de hoy estabilizada alrededor de 1.5%, pero sabemos que nuestra población, desde la más vulnerable y nuestra población en general, pues se vio afectada por ciertos abusos, especulación, que hizo que muchos de los precios de canasta básica pues tuviesen ese incremento. A raíz de esta tendencia que vimos en los precios fue que se toman nuevas medidas, se establecen los agromercados el día de hoy. Son alrededor de 30 puntos en nuestros 14 departamentos, en donde en conjunto vendedores, el sector público, nos ponemos a trabajar nuevamente de manera conjunta para asegurarnos que nuestra población en los 14 departamentos puede acceder a precios más asequibles y productos de calidad. Eso es bien importante, y todo esto ha sido monitoreado nuevamente con estas campañas intensas de supervisión y monitoreo que hace la Defensoría del Consumidor de la mano con otras instituciones de gobierno, con el objetivo de garantizar que en los mercados, que en los supermercados, en todos los lugares en donde nuestra población va a adquirir esos productos tan importantes para su canasta básica, sepamos que los productos son los productos que reflejan el verdadero costo y no hay ningún tipo de abuso, ¿verdad? Eso es lo que se busca evitar. Y el nivel de inflación, estamos, digamos, entre los niveles más bajos. Así ministra, es. Pero decía el presidente del Banco Central que alimentos es el que tiene el mayor nivel de inflación. ¿Cómo cree usted que pueden impactar estas medidas para ir disminuyendo esta condición que nos sigue afectando en la economía familiar? Sí, en realidad, desde que el presidente Bukele da ese mensaje tan enfático, tan claro, en que no deben de haber prácticas anticompetitivas, no deben de haber esta agrupación de empresarios que se unen para poder mantener esos precios desde ese entonces, o altos precios que no son lo justificados, y estas nuevas medidas que se han tomado pues se unen a otras medidas que hemos venido implementando en el pasado que siguen vigentes. Ajá. El poder mantener el precio de la energía, por ejemplo, es uno de las medidas que continúan. La eliminación de aranceles de esos productos que son tan importantes para nuestra canasta básica también se han mantenido. Es una medida que se viene implementando desde abril del 2022 y continúa hasta marzo del 2026. También hubo un subsidio para el gas licuado de petróleo, para cuando vamos a comprar nuestro tambo de gas, también ha habido un subsidio, y ese pues permanece hasta mayo del 2025 y su implementación inicia en marzo del 2022. Así que es un gran compromiso el que el gobierno hace en cuanto a la supervisión
para que no haya ese abuso, pero también en cuanto a la entrega de subsidios, ahorros en el área de energía. Y por supuesto, pues los agromercados, que el día de hoy nuevamente ya hay 30 puntos en todo el territorio y estamos hablando de 14 departamentos en donde ya hay cobertura con estos agromercados. Esto es importante y fíjense que en el funcionamiento de los agromercados, muchas personas que llegan a hacer compras dicen debe ser permanente. ¿Cómo lo verían ustedes como una estrategia de alivio económico, ministra? Esta figura de agromercados con, como usted decía, los productores pudiendo vender de manera directa, evitando los intermediarios. ¿Cree que es posible que se pueda dar permanencia a la iniciativa? Pues estas son medidas que se han venido implementando quizás en el pasado a una menor escala y ahora vemos que han llegado a 30 agromercados en 14 departamentos y en la medida que sigan siendo necesarios, pues en esa medida se continuarán esos esfuerzos de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y sus socios cercanos, que son nuestros pequeños productores y pequeños vendedores de estos productos tan importantes para nuestra salud y para nuestra canasta básica. Sí. Ministra, hay también aspectos importantes a nivel de la macroeconomía y también en polos de desarrollo que ustedes han estado anunciando. Por ejemplo, recientemente se hizo la inauguración de esta oficina por parte de la autoridad del Centro Histórico. ¿Cómo participa el Ministerio de Economía y qué se puede esperar en materia de dinámica del Centro Histórico a nivel económico? Sí, bueno, en realidad es un orgullo, fue un orgullo haber podido participar en este evento tan importante de la apertura de esta oficina, en donde básicamente se brindará ese apoyo cercano a nuestras micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, inversionistas internacionales inclusive, van a ser bienvenidos en este lugar donde van a poder realizar todos los trámites, pedir todas esas autorizaciones que son necesarias para proteger nuestro patrimonio, por ejemplo, para poder preservar nuestra cultura. Todo eso lo van a poder hacer los inversionistas, nuevamente desde el más pequeño hasta el más grande, tienen su casa donde se concentra literalmente, donde se concentra pues todo el equipo que brindará ese apoyo. El Ministerio de Economía ha participado por medio de un programa que implementamos con el apoyo de CAF, uno de los bancos de desarrollo de América Latina, y justamente uno de los proyectos que implementamos es para poder eliminar todas las barreras de tramitología que detuvieron el desarrollo económico y el desarrollo de nuestras comunidades en el pasado, con el objetivo de simplificar lo que sí sea necesario para proteger la salud de nuestra población, para proteger por todo el tema de seguridad, todo eso sigue siendo muy importante y la idea es que los trámites sean enfocados, que sean sencillos y que estén digitalizados. Así que por medio de este gran proyecto de digitalización, donde ya hemos invertido más de $6 millones, hemos trabajado en conjunto con distintas instituciones, incluyendo pues esta oficina en el Centro Histórico, para poder eliminar aquellos trámites que no son necesarios, simplificarlos y digitalizarlos. Hemos priorizado 600 trámites en todo el gobierno todos ellos pues han reducido ya el tiempo de respuesta. Todos estos trámites son relacionados con comercio e inversión y alrededor de 200 de ellos ya están completamente digitalizados. Solo para dar un ejemplo, nuestra oficina de inversiones del Ministerio de Economía es una de esas unidades del gobierno que el día de hoy está completamente digitalizado y todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande que quiera beneficiarse y tenga el interés de beneficiarse de uno de nuestros regímenes de incentivos fiscales, como es la ley de zonas francas, como es la ley de servicios internacionales, nuestra nueva ley de fomento a la innovación y a la manufactura tecnológica, todo lo pueden hacer de manera digital. Por supuesto que las puertas están abiertas del Ministerio de Economía, pero para facilitar pues tenemos todo ya establecido, todos los programas desarrollados para que por medio del uso de la firma electrónica todo se pueda facilitar y se pueda hacer de manera remota, de manera ágil, reduciendo costos y tiempos que antes se generaban para las empresas. ¿Está vigente la firma electrónica? ¿Cuántas empresas están ya registradas, ministra? Sí, bueno, nosotros
nosotros calculamos que desde la perspectiva del gobierno, por ejemplo, más de 15 instituciones el día de hoy ya la usan. En cuanto al sector empresarial, estamos muy contentos de ver que día a día hay más empresas que se benefician, entre ellas, me atrevería a decir, miles de empresas que el día de hoy se benefician de esta herramienta, entre ellas muy enfocado en tecnología y muy enfocado en el área de la banca. Ahora, cuando hablamos de firma electrónica, me refiero a firma electrónica simple y la firma electrónica certificada. Son dos tipos. Son dos tipos, y esa es la que ambas... ¿Cuál es la diferencia, ministra? Sí, ambas han tenido un incremento en el uso en los últimos años, y la diferencia es que hay algunos contratos, por ejemplo, que no necesariamente necesitan de tener una firma tan rigurosa, digamos, como es la firma certificada. Si es un contrato importante que de acuerdo a la ley debe regirse por y debe de utilizarse la firma electrónica certificada, pues ahí es donde se usa. Pero cuando es, por ejemplo, si es un contrato entre el gobierno y otro gobierno, entre el gobierno y una empresa, pues ahí la firma certificada debería de ser certificada. Pero cuando hablamos de un trámite que es una autorización, ahí pues una autorización del gobierno, un trámite con el gobierno, trámites sencillos entre empresas, pues ahí la firma simple o simplificada pues podría ser de utilidad. Lo importante, y aprovecho para destacar el hecho que ambas son reconocidas por nuestra regulación, porque todavía hay espacio para poder seguir creciendo en el uso de esta herramienta tan valiosa que reduce costos, reduce tiempos. Es importante que la población, nuestras empresas, sepan que hay un respaldo legal en el uso de estas firmas, tanto simple como certificada. Y usted desea, ministra, agilizar los procesos, simplificarlo. Ayúdenos a entender, simplificación no significa que no se establecen los mecanismos de control necesarios, porque cualquiera puede pensar que por agilizamiento de nuestra institución. Sí, Neri, gracias por hacer esa pregunta, porque efectivamente nosotros no perdemos de vista el rol del gobierno. El rol del gobierno es asegurar esa salud en nuestra población. La seguridad también es importante, y cuando hablamos de seguridad alimentaria, por ejemplo, hablamos de la protección de nuestro medio ambiente, hablamos de la protección de nuestro patrimonio, la protección de la salud de nuestros animales, de las plantas. Es decir, es un enfoque bastante claro integral, que tenemos de cuál es nuestro rol como gobierno, y en ese sentido nosotros en ningún momento estaríamos desprotegiendo y dejando de cuidar todos estos derechos que tiene nuestra población y de ejercer nuestra responsabilidad. Y es por eso que cuando hablamos de eliminación y simplificación, simplemente hablamos de volvernos un gobierno más eficiente, un gobierno que puede responder a las demandas del día de hoy, que cada día van cambiando, pero sin descuidar todo esa responsabilidad que tenemos como gobierno. Así que muchas gracias por permitirme hacer esa aclaración. Continuamos velando por la seguridad, la salud de nuestra población, pero lo hacemos de una manera eficiente. Sí. Y usted decía, por ejemplo, se articula con esta oficina que inauguró la Autoridad del Centro Histórico, los procesos igual que con otras instituciones. Si hay algunos proyectos, entiendo que la oficina tiene como un protocolo ya definido, pero el ministerio participa también haciendo trámites, ministra. Sí, nuestra contribución específica en este proyecto fue como implementador de esta digitalización de trámites. Además de eso, vamos a estar trabajando de manera conjunta para atender a los inversionistas que están interesados en Centro Histórico. Es algo que hemos venido haciendo de la mano con el Ministerio de Turismo, por ejemplo. Así que definitivamente que es un trabajo articulado, y nada menos en esta oficina habrán representantes del Ministerio de Turismo, por ejemplo, habrán representantes hay representantes del CNR también, porque es importante todo el tema de registros, el tema de
de las ubicaciones, saber a dónde hay oportunidades para poder invertir, toda esa información es el Centro Nacional Registro, pues que puede brindarles también esta información valiosa a los empresarios. Así que es un trabajo articulado y es un trabajo que hemos visto ya ha ido dando mucho fruto. Hemos visto cómo nuestro centro histórico ha ido evolucionando de una manera bastante rápida, y esta oficina justamente está para poder continuar trabajando nuevamente desde nuestras micro y pequeñas empresas hasta otras inversionistas que estén interesados y que están en realidad. Neri, la buena noticia es que vemos que hay mucho interés de poder ser parte de esa transformación de nuestro centro histórico. ¿Qué implica para la economía de un país el tener un sector exportador fuerte? ¿Y cómo vamos, ministra? Nosotros, la presidenta de Coexport dice que muy bien en la exportación de servicios, pero esto de la exportación de bienes sí está contraída. Sí, bueno, antes que nada aprovecho a hacer un saludo a todos nuestros exportadores en su día y reconocer todo el trabajo que realizan para poder llevar todos esos productos hechos con manos salvadoreñas al mundo. Pues las exportaciones son una de las fuentes de crecimiento económico más grandes y más importantes, especialmente para países tan pequeños como El Salvador, ¿verdad? Nosotros tenemos, quieras o no, una población pequeña, y para que las empresas puedan seguir creciendo, puedan seguir empleando a más salvadoreños, es importante poder ver hacia otros destinos, y es justamente lo que estamos haciendo. Ya voy a comentar un poco sobre todas las acciones que estamos tomando, que hemos venido tomando y que seguiremos implementando para poder apoyar a nuestro sector y acompañar a nuestro sector exportador. Pero efectivamente, a raíz de todos estos cambios y reconfiguraciones que en los últimos meses y en los últimos años han sufrido algunos sectores, pues eso ha tenido un impacto específicamente, hemos hablado en oportunidades anteriores, en el sector textil. La buena noticia es que estamos teniendo proyecciones bastante optimistas de cómo cerraremos este año en cuanto a nuestras exportaciones. Esperaríamos que no hubiese un descenso en comparación con el 2023, exactamente. Nuestros sectores exportadores han continuado siendo bastante dinámicos, el sector plástico, por ejemplo, el sector de alimentos, el sector de bebidas, el sector de arneses. Vemos que nuestras empresas que están en El Salvador, medicamentos también, ¿verdad? Sí, y las empresas que producen autopartes también vemos que están creciendo, farmacéutico, así que esa es la buena noticia de la economía salvadoreña en general, que tenemos una economía bastante diversificada. El año pasado, por ejemplo, 19 sectores se vieron, mostraron ese dinamismo y crecieron el año pasado con un nivel de producción positiva, es decir, 19 sectores crecían el año pasado, así que tenemos una expectativa positiva, especialmente si nosotros agregamos a la ecuación la exportación de servicios. Entre el 2022 y el 2023 vimos un incremento del 18% en todo ese trabajo que realizan nuestras empresas de tecnología, nuestras empresas de call centers, nuestras empresas de turismo. Todos ellos agregan a este rubro de exportaciones de servicios, y eso es lo que ha contribuido a que nuestras exportaciones totales siempre sean positivas. Incluso el año pasado llegamos a $5,000 millones en exportaciones de servicios, marcando un récord en nuestra economía. Y eso es una muy buena noticia para una economía pequeña como la de El Salvador, en donde nuestro activo más importante es nuestra población, porque los servicios son
podemos tener una alta capacidad de poder vender nuestros servicios tanto localmente como a nivel internacional. Se nos abre todo ese mundo de oportunidades en el exterior, ya sea siempre comento el ejemplo de un joven que trabaja en el sector de tecnología en el interior del país, brindando servicios hacia afuera, y eso pues lleva crecimiento económico y desarrollo a esa comunidad y a ese departamento. Así que es una muy buena noticia ver cómo nuestros sectores, tanto exportadores de bienes como de servicios, tienen ese alto nivel de dinamismo el día de hoy, a pesar de todo esos retos que enfrenta no solo El Salvador, que enfrentan todos los países en el mundo, ¿no? Sí, y eso le iba a decir, que tenemos un entorno internacional bastante difícil, ministra, y que algunos economistas dicen que los niveles de crecimiento del país siguen siendo sumamente bajos y que hace falta todavía fortalecer. Hablan de reducción en nuestro nivel de liquidez. Hay variables que también le preocupan a la ministra de Economía en la dinámica que tiene el país. Sí, bueno, quizás antes que nada aclarar que el desempeño económico que hemos venido viendo, Neri, en los últimos años ha sido superior al que hemos visto por muchas décadas. El año 2023 lo cerramos por tercer año consecutivo, creciendo por encima del promedio que se crecía en las últimas décadas, que era alrededor de 2.1%. Con entornos diferentes. Con entornos distintos. Recordemos que hemos pasado por una pandemia que ninguno de nosotros hubiésemos querido experimentar, que nos afectó a todos. Hemos pasado por una crisis de contenedores, estamos ahorita enfrentados a muchas guerras que al estar tan interconectados pues nos afectan. Así que creo que eso es algo bien importante. La ministra de Turismo también menciona cómo el turismo se ha convertido en uno de nuestros sectores más dinamizados, y El Salvador está entre los primeros 4 países que más crecen en el mundo en cuanto a turismo, ¿no? Ya mencionaba las exportaciones de servicios han llegado a su máximo, es decir que es importante hacer un análisis integral, y el día de hoy pues El Salvador está mucho mejor. Lo vemos el año pasado. Casalco estimaba que se había invertido más de $2,000 millones solo el sector de construcción en nuestro país, con más de 50 edificios que se construían en esta misma época el año pasado, cosa que no habíamos visto en el pasado. Vemos las zonas francas el día de hoy, después de 14 años tenemos 5 zonas francas que están en el proceso de construirse. El día de mañana nada menos tenemos una gran buena noticia de una empresa que está abriendo ya sus puertas para poder convertirse en uno de los centros de datos más grandes de Centroamérica. Así que es un dinamismo de verdad bastante claro, que lo vemos desde distintas perspectivas. Y el proceso de dinámica económica, ministra, usted que es especialista en esto, tiene distintas etapas. ¿Cómo podemos esperar, por ejemplo, que sea sostenible toda estas iniciativas? Usted dice, y el presidente lo decía, en este segundo mandato, pues la población espera medidas para el fortalecimiento económico, porque la economía, no solo a nivel macro, sino en nuestra economía familiar, sigue siendo algo que preocupa a todos los salvadoreños. Sí, y aquí es importante destacar el hecho que el presidente Bukele, cuando se refiere a ese crecimiento económico, siempre ha mencionado lo importante que sea inclusivo, y siempre ha mencionado que sea sostenido, ¿verdad? Regresando a su punto, ¿cómo vamos a hacer para que este crecimiento sea sostenido? Y eso es lo que nosotros buscamos. Por eso en el primer quinquenio, en la primera administración del presidente Nayib Bukele, vimos mucho trabajo para poder eliminar esas barreras al crecimiento económico, esas barreras al crecimiento de nuestras empresas, esas barreras para una mayor contratación de nuestra población. Y por medio de la eliminación de la inseguridad, por ejemplo. Sí. Esa era la barrera más importante para el crecimiento económico de nuestro país. Habiendo atacado ese gran obstáculo, trabajamos muy fuertemente en poder crear ese clima de negocio, esas bases sólidas para que las empresas, como ya lo mencionaba anteriormente, puedan acceder a nuestros servicios de manera ágil, de manera eficiente, de manera remota.
Y a futuro, lo que estamos viendo para poder garantizar este crecimiento inclusivo, el mismo presidente Bukele en un discurso mencionaba cómo han habido picos de crecimiento en el pasado, pero no necesariamente fue un crecimiento que llegó con derrame positivo para la población. Ahora estamos trabajando justamente en que ese crecimiento sea amigable a nuestro medio ambiente, sea sostenido y también sea inclusivo. Y un ejemplo de esa inclusividad que nosotros estamos incorporando en esta nueva, que ya veníamos trabajando, pero que vamos a intensificar nuestros esfuerzos en este nuevo quinquenio, en donde la economía es la que tiene la prioridad, la mejora en la calidad de vida de nuestra población, pues va a ser todo ese apoyo a nuestra micro y pequeña empresa, desde nuestras micro y pequeñas empresas de subsistencia hasta nuestras micro y pequeñas empresas que trabajan en el sector turismo, en el sector artesanal, hasta aquellas empresas que trabajan más apalancadas en la tecnología, como las famosas startups y empresas emergentes. Creemos mucho en nuestras micro y pequeñas empresas, tienen un rol muy importante en nuestra economía. Recordemos que el mayor número de empresas en nuestra economía son empresas micro y pequeñas, y es por eso que un enfoque muy grande pues estará en el fortalecimiento. También un fortalecimiento de nuestro sector de micro y pequeñas empresas. Pero también sabemos que nuestras industrias deben de crecer y que hay oportunidades de crecimiento. El Salvador tiene una ventaja muy grande, y es que nos hemos posicionado en sectores donde el día de hoy sabemos que va a haber demanda a futuro con la información que tenemos el día de hoy. Así que eso ese acercamiento que tenemos con nuestras empresas, con los sectores, nos permite poder identificar cómo podemos aprovechar todas estas oportunidades, cómo vamos a eliminar estas barreras. Y una de las barreras que desafortunadamente se generó a raíz de una falta de inversión en nuestra educación pública y en la modernización de nuestro sistema de educación pública, pues ha sido la falta de talento para que las empresas puedan crecer. La buena noticia es que estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Educación, con INCAF, que es el nuevo Instituto Nacional de Capacitación y Formación en el país, y en conjunto con el Ministerio de Economía pues estamos desarrollando distintos programas para poder asegurarnos que nuestra población tiene las habilidades exactas que requiere nuestras empresas para que se puedan desempeñar. Ahorita estamos prontos a iniciar un proyecto de $150 millones que nos permitirá trabajar justamente en nuestra micro y pequeña empresa y también con nuestra población, sin dejar por supuesto a un lado la importancia de fortalecer nuestras exportaciones. Estamos trabajando de la mano con nuestra Cancillería para asegurar que esas consejerías, más de 20 consejerías y nuestras embajadas alrededor del mundo se conviertan en esa ventana de oportunidades para más empresas, y lo mismo la atracción de inversión por medio de ese fortalecimiento a nuestra oficina de atracción de inversión Invest, que el día de hoy pues la lidera el nuevo presidente Rodrigo Ayala, quien estamos seguros que con toda su energía y su gran capacidad y profesionalismo vamos a poder también continuar atrayendo más inversión. Ya El Salvador forma parte de las listas cortas en cuanto al análisis de dónde las empresas van a invertir. Eso no era una realidad hace unos años. El día de hoy, gracias a esa mejora en los niveles de seguridad, gracias a la mejora en el clima de negocios, el día de hoy El Salvador pues forma parte de esos lugares donde se están analizando como potencial destino de ampliación de varias empresas alrededor del mundo. En este quinquenio, ministra, que recién inicia, además de esta barrera de ir capacitando profesionales para la demanda que requiere el país, ¿qué otras barreras consideran ustedes o qué otros proyectos podíamos esperar que nos indiquen el camino que va a ir tomando el presidente Nayib Bukele para atender, digamos, esta necesidad de respuesta a la economía nacional? Sí, bueno, van a ver y van a continuar estos grandes proyectos de inversión en infraestructura pública. Es algo que va a contribuir, por una parte, en el corto plazo a la generación de empleo, pero también hablamos de infraestructura como aeropuertos, hablamos de puertos, de puestos fronterizos, de carreteras. Ya no da abasto. Acajutla, dado el incremento de comercio y la capacidad que tenemos, pues estamos trabajando, nada menos, hemos conversado recientemente con el presidente de CEPA, donde se están tomando todas las acciones para poder acelerar esa entrada y salida de buques, ya que dado el alto incremento en
que hemos visto en el comercio, pues ahí estamos, se queda corto, ¿verdad? Cuando un país crece, tenemos que invertir en la infraestructura y eso es lo que nosotros tenemos en el radar. Así que estas grandes inversiones, como lo mencionaba, en puertos, en puestos fronterizos, en aeropuertos, va a generar esas oportunidades en distintos sectores de nuestra economía. Pero también va a generar un posicionamiento importante como un lugar en donde invertir, ya que todos estos proyectos van a contribuir a esa facilitación de comercios y a esa facilitación de inversiones que hemos conversado ya múltiples veces, que el día de hoy pues, nos permiten poder formar parte de esta lista corta de expansión de las empresas, ya que con proyectos como nuestro proceso de integración aduanera, ya a partir del 7 de diciembre del año pasado, pues ya estamos completamente integrados con Honduras. Ya solo hay un puesto fronterizo en el Amatillo, en donde ya cohabitan y trabajan de manera conjunta los oficiales de aduanas, de migración, de agricultura, todos con el objetivo de facilitar ese acceso rápido, tanto de salida hacia Honduras como de entrada hacia El Salvador. Así que todos estos proyectos continúan posicionándonos como un lugar en donde invertir y eso pues también lo vemos como otra potencial fuente de empleo para nuestra población y algo que nos gusta mucho es ver cómo más y más las empresas están interesadas en salir a territorio y en poder establecerse fuera del Salvador, de la zona metropolitana de San Salvador y tanto lo vemos del lado de servicios como del lado de bienes. Nada menos el proyecto que se estaría inaugurando el día de mañana. Estamos hablando de empleos en el sector tecnología, en las zonas cercanas a Ciudad Arce, por ejemplo, pero estamos viendo el interés de centros de llamadas, de poder también salir al territorio. El área metropolitana. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Y en el oriente, algo que estamos viendo también que lo vemos con muy buenos ojos, con muchas satisfacciones, el hecho de que estamos viendo cada vez más proyectos, interés de proyectos en el oriente de nuestro país y proyectos que ya se están desarrollando, tanto desde una zona franca, hasta el sector turismo, que como sabemos ha tenido un rol muy importante de nuestra diáspora, que han contribuido a ese desarrollo que hemos visto en los últimos años en el oriente de nuestro país. Sí, bueno, ministra, solo para que ya concluyamos, en términos de empleo, ¿crees que vamos a ir mejorando también? Porque los sondeos que han sido presentados más recientemente detallan que cerca de un 40% también tiene empleos informales. Sí, no, definitivamente aquí estamos, tenemos un panorama bastante positivo y optimista en cuanto a la generación de empleo. Para 2024. Exactamente, desde este año, porque hay empresas, nuevas empresas que se están estableciendo en el país, solo para mencionar algunos orígenes de esta inversión, de Estados Unidos, de Ecuador, de Alemania también y de Corea. Estos son proyectos que se van a estar concretando en los próximos meses, se estarán haciendo los anuncios en su momento y aquí donde vemos nosotros una gran oportunidad de nuevos empleos para nuestra población, con el compromiso del gobierno de poder generar para estas nuevas inversiones el talento que requieren las empresas para poder establecerse y para poder crecer. Ese trabajo conjunto y articulado entre el sector público y el sector empresarial va a ser muy importante para poder hacer crecer nuestras industrias, pero definitivamente el crecimiento ya lo estamos viendo, a pesar que, como lo mencionaba, a veces se plantea un escenario oscuro. Nosotros estamos viendo un escenario bastante positivo, porque estamos viendo que empresas que ya estaban en el país están creciendo. Ejemplo de ellas, Nestlé, PriceSmart, Telus, Teleperformance, todas estas empresas que ya estaban acá, ya conocen nuestro país y crecen. Estamos viendo empresas que ya estaban en nuestro país, que ya están en un rubro específico y están creciendo en otros rubros. Y también estamos viendo inversión extranjera directa que está llegando a nuestro país y estamos viendo, por supuesto, gracias a ese fortalecimiento en el que ha venido trabajando con AMIPE, de la mano con otras instituciones
del gobierno. Estamos viendo ya ese fortalecimiento de nuestra micro y pequeña empresa que poco a poco pues va a ir dando cada vez más frutos, con todo el objetivo de poder asegurar que nuestras microempresas se puedan convertir en pequeñas, nuestras pequeñas vayan graduándose a mediana y así sucesivamente. Así es. Así Muchas que, gracias, sí. ministra, por contarnos todo esto. Se nos quedó todavía pendiente esta iniciativa que envió usted a la Asamblea Legislativa, revisión de la ley de zona franca, ¿verdad? Para Sí. hacer alguna reforma, será en una nueva oportunidad. Ministra Jayen, gracias por habernos acompañado esta mañana. Sí, no, gracias por recibirnos nuevamente y quedamos aquí listos para regresar y poder continuar sobre todos estos grandes proyectos que implementamos para poder proteger el bolsillo de nuestra población, pero también para poder llevar a El Salvador a esa ruta de crecimiento económico inclusiva, sostenida y sostenible. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.